Eguerdion. Datorren ostiralean, otsailaren 22an, emakume eta gizonen soldata berdintasunaren aldeko Europako eguna ospatuko dugu. Gobernu Kontseiluak gaur, emakume eta gizonen berdintasuna eraginkorrerako lan eremuan ere duen konpromisoa berresteko erakunde adierazpena onetsi du. Soldata desparekotasunaren arazoari erantzun integrala emateko lan egiten dugu Eusko Jaurlaritzatik. Soldata arrakala, ordantzariei dagokienez, gizon eta emakumeen arteko egitura desparekatozenaren arazoaren adierazlea da. Emakumeak lan merkatuan bizi dituzten bazterketa eta desparekotasuna islatzen ditu. Arrakalak gure gizarteko emakume eta gizonen desparekotasuna areagotu eta betikotu egiten ditu. Hainbat faktore eragiten dute horrek. Sexuaren araberako lan bereizketa eta emakumeek egiten duten lanaren gizarte eta ekonomia balorazio baxuagoa. Emakume eta gizonek lan merkatuan dituzten posizioak, genero eta estereotipo harremanek markatzen dituztenak. Eta erantzun kidetasunetik eza zainketan lanetan besteak beste. Soldata desparekotasunaren ondorioak besteak beste honako hauek dira. Emakumeentzako autonomia ekonomikoa txikiagoa dela. Pobrezia indize handiagoak daudela. Eta eragin zuzena gizarte segurantzaren kotizazioetan eta baita ere horren ondorioz pentsioetan. El próximo 22 de febrero, viernes, conmemoramos el Día Europeo por la Igualdad Salarial de Mujeres y Hombres. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, con ese motivo, una declaración institucional para ratificar su compromiso con la igualdad efectiva de mujeres y hombres también en el entorno laboral. Trabajamos para dar respuesta integral al problema de la desigualdad salarial. La brecha salarial es la manifestación en términos retributivos de un problema de desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Refleja la discriminación y desigualdades que afectan a las mujeres en el mercado laboral. La brecha reproduce y perpetúa la desigualdad de mujeres y hombres en nuestra sociedad. Los factores que la producen son múltiples. La segregación laboral por sexo y la inferior valoración social y económica del trabajo realizado por las mujeres. Las distintas posiciones de mujeres y hombres en el mercado laboral, marcadas por las relaciones de género y los estereotipos, o también la falta de corresponsabilidad en las labores de cuidado, entre otras. Las consecuencias de la igualdad salarial son, entre otras, una menor autonomía económica para las mujeres, mayores índices de pobreza entre estas, o incidencia directa en las cotizaciones a la seguridad social y, como consecuencia de ello, también en las pensiones. Soldata arrakala ezabatzen laguntzeko erakunde erantzukizuna hartzen dugu gure gain. Badakigu arazo konplexua dela eta hainbat dimensiotatik heldu behar zaiola. Hori dela eta tartean diren beste eragile batzuekin ari gara koordinatuta elkarlanean. Gure konpromisoa, gobernu programan 2020an estrategian eta bereziki azaroan onetsi zen Euskadi soldata arrakala murrizteko estrategia eta ekintza plan operatiboan jasota dago. Estrategia horri 283 milioi euro esleitu dizkiogu 60 neurri zehatz garatzeko. Gure xedea da Euskadi 2030an, Europan, soldata desberdintasuna gutxien duten 5 herrialdeetako bat izatea. Emakume eta gizonen soldata berdintasunean aurrera egitea, justizia helburu izateaz gainera, gizarte osoarentzako etekina ere bada. Honako hauek dakartza, bat, hazkuntza ekonomikoa, 2, produktibitatea areagotzea, eta 3, familiako, laneko, eta norberaren bizitza erantzukidetasunez uztartzea. Asumimos la responsabilidad institucional de contribuir a la eliminación de la brecha salarial.
Somos conscientes de que se trata de un problema complejo cuyo abordaje debe ser necesariamente multidimensional. Por eso trabajamos coordinadamente con todos los agentes implicados. Nuestro compromiso está plasmado en el programa de gobierno Estrategia 2030 y especialmente en la estrategia y plan operativo de acción para reducir la brecha salarial en Euskadi, aprobada el pasado mes de noviembre. Hemos dotado a esta estrategia con 283 millones de euros para desarrollar 60 medidas concretas. Nuestra meta es situar a Euskadi entre los 5 países europeos con menor desigualdad salarial en 2030. Avanzar hacia la igualdad salarial de mujeres y hombres, además de ser un objetivo de justicia, supone un beneficio para el conjunto de la sociedad. Supone, concretamente, entre otras cosas, crecimiento económico, aumento de la productividad y conciliación responsable de la vida familiar, personal y laboral. Helburu hori betetzeko hain zuzen ere, 5 neurri zehatz martxan jartzea adostu dugu. 2019ko lehen zilekoan ezarriko ditugu. 1. Emakume eta gizonen berdintasunerako legea aldatzeko lege aurre proiektuan soldata arrakala murrizteko neurriak sartzea. 2. Ordainsariaren aldetiko berdintasunerako lan ikuskaritzako plan berezia egitea. Horrela, indarrean dagoen legezkotasunaren aurka doazen eta soldata arrakala eragiten duten egintzen kontrako ikuskaritza lana sendotzen dugu. 3. Lantaldea gizarte elkarrizketarako mahaian lan harremanen eremuan berdintasun eraginkorrean aurrera egin ahal izateko. 4. Honako hau eguneratzea. Eskuliburua kontratu publikoetan, diru laguntza publikoetan, hitzarmenetan, gizarte kontzertuetan, genero ikuspegia sartzeko eta emakume eta gizonen berdintasunerako klausulak eta kontratazio publikoan soldata arrakalaren aurkako neurriak sartzeko instrukzioaren onespeari ekitea. Lan baldintzetan, berdintasunari bide emango dioten gizarte klausulak sartuko ditugu. Neurri horrek euskal sektore publikoko kontratazio organoak izan beharko ditu gogoan nahita ez eurei baita gokio hain zuzen ere kontratazioari buruzko espedienteak martxan jarri eta tramitatzea. Eta 5, beste 1,2 milioi euro gehiago gehitzea soldata arrakala murrizteko jarduketak sendotzeko gobernuko sailetako ekintza zehatzak izango dira. Para conseguir estos objetivos a los que acabo de hacer referencia, hemos acordado poner en marcha 5 acciones concretas. Las implementamos durante el primer semestre del año 2019. Primero, incorporar medidas para reducir la brecha salarial en el anteproyecto de ley previsto ya de modificación para la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres. 2. Plan específico de inspección de trabajo de igualdad retributiva. Reforzaremos así el trabajo que está desarrollando la inspección contra actos contrarios a la legalidad vigente y generadores de la brecha salarial. 3. Grupo de trabajo en la mesa del diálogo social para avanzar en la igualdad efectiva en el ámbito de las relaciones laborales. 4. Actualizar la guía para la incorporación de la perspectiva de género en los contratos públicos, las subvenciones públicas, los convenios y los conciertos sociales y la aprobación de una instrucción específica para la incorporación de cláusulas para la igualdad de mujeres y hombres contra la brecha salarial en el ámbito de la contratación pública. Vamos a incorporar cláusulas sociales específicas que faciliten y promuevan la igualdad en las condiciones laborales en el marco de la contratación pública. Esta medida deberá, lógicamente, tener en cuenta a los órganos de contratación del sector público vasco. Y, finalmente, habilitar 1,2 millones de euros adicionales para reforzar las actuaciones dirigidas a reducir la brecha salarial. Serán acciones concretas de los diferentes departamentos del Gobierno. Cada una habrá de ser desarrollada en el ámbito de competencia de cada una de las unidades que articulan el Gobierno. Eta honen bestez, Jaurlaritzari dagokion informazioa, galderarik izan ezkero, orain daukazue aukera galdera horiek egiteko. Atzo Osakidetzako oposaketen inguruan fiskaltzaren txostena zati bat ezagutu zen, delitu zantzuak ikusten.
Jada alderdi guztiek eta sindikatu gehienek Darponen dimisioa eskatu dute, ez dakit aztertu duzuen eta dimisio hori emango dute duen. Bueno, lehenik eta behin esan beharra daukagu, Eusko Jaurlaritzak ez daukala hartutako erabaki horren komunikazio ofizialik. Ofizialki ez Eusko Jaurlaritzak, ez Osakidetzak, ez fiskaltzaren aurrean adierazpenak egin zituztenak ez daukate jakinarazpen ofizialik. Beraz, jakin dakiguna, komunikabideen bitartez heldu zaiguna besterik ez da. Hortik aurrera esan dezakegu, orain arte bezalaze, orain arte bai Eusko Jaurlaritzak eta bai Osakidetzak berak kolaborazio osoa izan dutela fiskaltzarekin, laguntza mota guztia eman diote, eskatu duten guztia eman zaio fiskaltzari, alde batetik, deitutako persona guztiak joan dira adierazpenak egitera eta deklarazioa, bakoitzak eskatu zaion deklarazioa egitera. Gehiago kezpadu deklarazio horik egin izan da horretarako deitua izan ez delako, ez nahi ezuelako edo elkarlanerako preste zegoelako, baizik eta horretarako deitua izan ezelako. Eta are gehiago, fiskaltzak aldez aurretik eskatu gabe, Osakidetzak berak eskuarten zeuka dokumentazio guztia bere kabuz bialdu zion, ikerketan aurrera egiteko eta ikerketari bultzada emateko, eta aliketa modurik eraginkorrenean gauzak argitzeko, gertatutako guztia argitzeko eta bere kasuan erantzukizunak identifikatzeko. Beraz, kolaborazio horrekin jarduteko borondate argia dauka Jaurlaritzak eta Osakidetzak bereziki, eta determinazio horrekin jarraituko dugu sailburuak berak, osasun sailburuak berak esan zuen moduan, azken punturaino lan eginez eta bultza eginez gauzak argitze bidean eta bere kasuan erantzukizunak, egon daitezken erantzukizunak identifikatze bidean. Comentaba que no tenían información respecto al informe de la Fiscalía. Entiendo que la dimisión ahora mismo no está encima de la mesa, comentaba en euskera, a pesar de que lo ha pedido la mayoría sindical y también la oposición parlamentaria, varios partidos. Bueno, lo primero que efectivamente tengo que decir en nombre del Gobierno y también en nombre de Osakidetza como ente público de derecho privado adscrito al Ejecutivo es que carecemos de información oficial directa en relación con esta resolución y esta iniciativa de la Fiscalía. Es decir, que no tenemos conocimiento oficial, ni nos ha sido comunicada esta resolución, ni como instituciones, ni tan siquiera las personas que prestan servicios en el conjunto de Osakidetza o de la Administración General que han podido prestar declaración respondiendo a la cita de la Fiscalía. Dicho esto, y puesto que la información de la que disponemos es solamente la que se suministra a través de los medios de comunicación, podemos decir que la colaboración tanto del Gobierno como de Osakidetza con la Fiscalía en la investigación que ha venido desarrollando durante los últimos meses ha sido completa y absoluta. No solamente han comparecido las personas que han sido objeto de citación, entre otras la exdirectora general de Osakidetza y la directora del IVAP, ambas han comparecido porque han sido citadas por la Fiscalía. Si no han comparecido otras personas ha sido porque no han sido citadas, no porque se hayan resistido o hayan puesto objeciones a colaborar con la investigación en este sentido, en absoluto. Es más, Osakidetza, sin previo requerimiento por parte de la Fiscalía, motu propio, envió toda la documentación que ha producido la labor de investigación interna desarrollada en los propios servicios de Osakidetza. Ha puesto toda esa documentación al servicio y a disposición de la Fiscalía, insisto, mutuo propio, sin haber sido requerida al respecto. Por tanto, la colaboración con la investigación ha sido total y absoluta. Y la disposición a continuar en la misma disposición, ahora ya con el juez de instructor correspondiente, pues sigue siendo total y absoluta. Esta es la disposición del Gobierno y del Departamento de Salud, ¿no? Disposición clara a colaborar con la justicia, seguir colaborando con la justicia como hasta ahora se ha hecho con la Fiscalía, y clara determinación por utilizar palabras utilizadas por el propio consejero de Salud, de llegar hasta el final en este asunto, en la clarificación de lo ocurrido y en la identificación, en su caso, de las responsabilidades que puedan derivarse de todo tipo. Si el hecho de que la Fiscalía aprecie indicios de delito en 11 especialidades, señale y identifique a 3 jefes de servicio,
y apunte pues responsabilidades por falta de control en ciertos responsables de Osakidetza. ¿Considera el portavoz que eleva la gravedad de este caso? Bueno, desde el conocimiento limitado de las resoluciones que resulta del hecho de que no he tenido ocasión de analizarlas literalmente, más que a través del reflejo que de las mismas hacen los medios de comunicación, puedo transmitir la sensación de que, las personas que en principio son citadas o serán citadas para declarar en concepto de investigadas son tres empleadas y empleados públicos de Osakidetza, no responsables políticos, empleadas y empleados públicos de Osakidetza, con responsabilidades estatutarias, como personal estatutario de la estructura y de la plantilla de Osakidetza, a las que indiciariamente se puede atribuir o podría atribuírsele o se aprecian indicios de haber podido cometer un delito de revelación de secretos, ¿no? Bueno, son tres personas que no pertenecen a la organización directiva de Osakidetza, sino tres personas que colaboraron o forman parte de los tribunales o que colaboraron en la confección de las pruebas, pero que no forman parte de la organización directiva, estrictamente hablando, de Osakidetza, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, pues se propone la comparecencia de otras personas que declararían en concepto de testigos, ya no son investigadas o investigados, y otras personas que serían citadas o no en función de lo que pueda resultar de las diligencias que practique el juez o jueza de instrucción que conozca del asunto. Por tanto, está todo imprecisamente y en el aire, ¿no? Estas personas de la dirección de Osakidetza, que en su caso podrían ser citadas a declarar, pero como testigos no han sido citadas a declarar por la Fiscalía. Por tanto, la Fiscalía no tiene un conocimiento preciso, directo y de primera mano de lo que han hecho o han dejado de hacer, ¿no? Por tanto, se limita a formular una propuesta que gestionará el juzgado de instrucción correspondiente, pero sin que la Fiscalía tenga un conocimiento directo de lo que esas personas han hecho porque no fueron declaradas a citar ante la propia Fiscalía, ¿no? Reiterando lo que le preguntaba, ¿usted cree que estos indicios de delito elevan la gravedad del caso, o para usted el caso sigue en el mismo punto que antes de que trascendiera el escrito de acusación? Bueno, cuando se impulsó la investigación interna por parte de Osakidetza y se puso toda la documentación reunida en manos de la Fiscalía, no se descartaba la posibilidad de que de los hechos que se van constatando pudiera derivarse la posible existencia de alguna actividad o algún comportamiento delictivo, ¿no? Ese es el motivo por el que se inició la investigación y ese es el motivo también por el que la documentación que reunía el conjunto de las actuaciones llevadas a cabo por Osakidetza se puso en manos de la Fiscalía, para que fuera la Fiscalía, que es el órgano específicamente previsto en el ordenamiento jurídico para la persecución de los delitos, examinara o no si concurre efectivamente algún elemento delictivo o existen o no indicios de responsabilidad delictiva, ¿no? Bueno, la Fiscalía ha hecho su labor, ahora inicia un procedimiento judicial que, bueno, llevará a cabo sus investigaciones y el Gobierno, insisto, y tanto Osakidetza, en línea con el compromiso asumido en el Parlamento y ante el conjunto de la sociedad por el consejero de Salud, se reafirma en su voluntad del máximo esclarecimiento de lo ocurrido y de la identificación y depuración de las responsabilidades que puedan derivarse de la investigación que pueda tener lugar, ¿no? Gaur gobernu bileran pentsatzen dugu aztertu duzuela gaia, baina komunikabideetan azaldu den bezala baldin bada behintzat, Jaurlaritzak ez du Jon Darponen dimisioa hor aukeren artean jartzen. Bueno, Jaurlaritzak gaur-gaurkoz eta gauzak dauden moduan, ez du uste zentzurik izango lukeenik Darponek dimisioa egitea, ez luke zentzurik izango besteak beste, orain arte fiskaltzarekin elkarlanerako prestutasun eta jarrera aldekoa erakutsi duelako, fiskaltzak eskatutako guztiari erantzun zaiolako, fiskaltzarekin lanean jarduteko borondate argia erakutsi duelako, eta argi eta garbi adierazi duelako gainera, azken punturaino heltzeko borondate argia daukala,
gertatutakoa argitzearen ikuspuntutik eta gertatutako horretan egon daitezken erantzuleak identifikatzearen ikuspuntutik. Preguntarle, como consejero que es responsable de la cartera de la que depende el IVAP, si algo destaca el informe de la fiscal es precisamente el papel de Osakidetza en relación al IVAP en estas oposiciones. No sé si tiene una valoración, si siente de alguna manera que Osakidetza ha utilizado el IVAP para dar una patina de garantías a unas oposiciones que al final no han tenido, a tenor de las investigaciones de la Fiscalía. Bueno, el IVAP era a todos los efectos un elemento instrumental, era un recurso instrumental, ¿no? El IVAP no puede garantizar al 100% que todas las personas que integran los tribunales vayan a cumplir fielmente el compromiso de confidencialidad que suscribieron individualizadamente, ¿no? Aquí se constituyeron 88 tribunales. En total, más de 1.200 personas integraban, bien como titulares o bien como suplentes, esos tribunales. De entre esas más de 1.200 personas, todas suscribieron una cláusula de confidencialidad, comprometiéndose a guardar información y secreto de toda la documentación que pasaba por sus manos en relación con el proceso selectivo, y parece ser que hay 3, según la investigación de la Fiscalía, que presuntamente pueden haber saltado, pueden haber desconocido ese compromiso de confidencialidad y haber incurrido en un delito de revelación de secretos. Esto es lo que tenemos entre manos ahora. Esto, en la medida en que se pueda confirmar, sería grave, pero tiene una dimensión que también hay que ubicarla en su contexto. De más de 1.200 personas que integraron los tribunales, hay 3 bajo sospecha, ¿no? Y que están incursas ahora en un procedimiento penal en condición de investigadas. IVAP, que fueron 3 altos cargos de la dirección de Osakidetza los que proporcionaron esa lista y los que no hicieron el debido control para preservar esto que ha acabado de explicar usted. No sé qué valoración hace exactamente del papel que jugaron estos 3 altos cargos. No sé exactamente a qué se refiere, porque, claro, tampoco conozco la resolución en su integridad, ¿no? La labor del IVAP fue claramente instrumental, es instrumental, pero no puede evitar todos los mecanismos de garantía establecidos para asegurar la cadena de información y para garantizar al 100% que las filtraciones no se produzcan durante la custodia del IVAP. Esto no puede impedir, insisto, que pueda haber personas concretas que se salten el deber de confidencialidad al que se han comprometido, ¿no? Esto es algo que en cualquier organización puede ocurrir y esto es lo que ahora está sobre la mesa y va a ser objeto de enjuiciamiento, ¿no? Si realmente 3 personas en concreto, hasta la fecha al menos, de las que la Fiscalía considera que podrían haber quebrantado el deber de confidencialidad y haber incurrido en un delito de revelación de secretos, si en esos casos efectivamente se produjo o no esa vulneración y esa contradicción. Pero esto, insisto, que es algo que no hay organización que pueda asegurar al 100%. Lógicamente, dentro de las medidas de garantía de seguridad y la cadena de custodia se asegura. Por lo que respecta a las personas concretas, a las, insisto, más de 1.200 personas que formaban parte de los más de 80 tribunales constituidos, depende del cumplimiento leal y honesto por parte de las personas integrantes de los tribunales de la obligación de confidencialidad que han asumido a través de la firma de esa cláusula de confidencialidad. Si se rompe por ahí, pues claro, esto es algo que no hay organización que pueda asegurar con un colectivo tan amplio de personas de manera absoluta y terminante al 100%, ¿no? Personas que conformaban los tribunales para elaborar los exámenes. ¿No es ese un elemento que precisamente alimenta que puedan producirse estas filtraciones? Bueno, eso significa entrar en el fondo del asunto, pero fíjese, hasta ahora, en todas las OPEs de Osakidetza, en todas las que se han producido en los últimos 20 años, las pruebas las hacían los propios tribunales. No uno de los miembros del tribunal, todos los miembros de los tribunales diseñaban el conjunto de las pruebas. Es decir, que esa en sí mismo
Y esa suele ser, por otro lado, la tónica habitual en los procesos selectivos de todas las administraciones públicas. Si los miembros de los tribunales tienen que cumplir el principio de especialidad, es, entre otras cosas, porque son los máximos responsables de la gestión del proceso selectivo, ¿no? Y tienen que asegurar que están en condiciones, están en posesión de los conocimientos técnicos y de la especialidad necesaria para asegurar que las pruebas que se vayan a establecer son garantía de que su superación acredita el conocimiento de las habilidades necesarias para acceder a los puestos de trabajo. Si se exige el principio de especialidad a los componentes de los tribunales, y esta es una exigencia legal inexorable, es porque es a ellas, a esas personas a las que en principio corresponde la responsabilidad de elaborar las pruebas y de corregirlas, ¿no? Por tanto, eso es lo habitual, suele ser lo normal. No debe ser, a priori no existe ningún problema o no debería existir ningún problema en el hecho de que las pruebas las haya hecho una persona integrante del tribunal. Otra cosa es que una persona integrante del tribunal que reúne todas las condiciones exigidas por la ley, el principio de especialidad, después quebrante el principio de lealtad y su compromiso de discreción con respecto a la información que maneja, ¿no? Pero esto es algo que a priori y ex ante es muy difícil de controlar. Y sería tanto más difícil de controlar en el supuesto de que las personas que integran los tribunales de los procesos selectivos se eligieran a través del sorteo. Sí, comentaba la parlamentaria del Elkarrekin Podemos que en una de las especialidades médicas, objeto de denuncia clara por parte de la Fiscalía, en concreto la de aparato digestivo, el proceso no se ha suspendido y se están asignando plazas. No sé si esta decisión de la Fiscalía motiva algún cambio en este procedimiento que ahora se está siguiendo. Bueno, esa respuesta, lógicamente, requeriría un acuerdo previo de la propia comisión de valoración, el propio tribunal. Así que esto no es algo que yo le pueda responder en este momento. Efectivamente, el hecho de que se abra una investigación judicial en relación con la actuación de un tribunal selectivo pues obliga de alguna manera al propio tribunal a reconsiderar su plan de trabajo y su estrategia futura, ¿no? Pero en qué medida, de qué manera y en qué términos, pues esto es algo que tiene que concretarlo el propio tribunal, ¿no? Creo que ha dicho nítidamente en euskera es que entiende que en este contexto no tiene ningún sentido la dimisión del consejero, que ha sido pues solicitada por parte de la oposición parlamentaria y los sindicatos. Bueno, a ver, el Gobierno considera efectivamente que en un contexto en el que el consejero ha declarado abiertamente su voluntad de colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos y en la determinación de responsabilidades, que ha acreditado esa voluntad informando a la Fiscalía de todo aquello que se le ha requerido y, más allá de lo que se le ha requerido, por su propia iniciativa ha remitido el conjunto de la documentación que ha generado Osakidetza con ocasión de lo acontecido a propósito de las investigaciones llevadas a cabo en Osakidetza. Y además ha declarado abiertamente su firme determinación a llegar hasta el fondo del asunto en este tema, de cara a que pueda esclarecerse lo ocurrido y a determinar las responsabilidades. Creemos que no tiene sentido que dimitiera en este momento, ¿no? Todo lo contrario, habría que impulsar que continuara en ese empeño, dentro del cual, además, se incluye un compromiso para formular una nueva propuesta de organización de las OPEs en el futuro, en el ámbito de la salud vasca, ¿no? Transferentzien inguruan, ez dakit jaso duzuen lehenengo bloketik falta diren 5 horien inguruan, oso okerrezpa naiz joan den ostiralean adierazi zizuetelako hauteskundeak deitu izanak ez duela lan horretan edo inongo eragozpenik eragingo edo. Bai, horrela da, joan den ostiralean hauteskundeak iragarri eta berehala kontaktuan jarri ginen, Madrileko gure solaskideekin, galdetuz beste ia zenolako planteamentua zeukaten gurekiko eta elkarrekin kudeatzen genuen transferentzien dokumentu horrekiko, ezta? Eta, bueno, esan ziguten, beraiek borontate osoarekin jarraitzen dutela, hemendik aurrera ere, orain arte bezalaze, egutegi horren betekizunean jarduteko. Eta gu gogoratu genien orduan, oraindik ere lehenbiziko txandatik bi proposamen bakarrik jaso genituela, eta beste 5 falta zirela.
eta hasierako bi hoien inguruan gainera gure lehenbiziko alegazioak egin genizkien baita ere, gure ikuspuntua emanez, eta gure ustez proposamen hartan agertzen ziren utzuneak nabarmen araziz. Eta esan ziguten, baietz, horrela zela, aitortzen zutela oraindik ere 5 zintzilik zeudela, eta 5 horiek aste honetan zehar bialduko zizkigutela. Oraindik ez dira iritsi, baina konpromisoa hortxe dago, aste honetan zehar beste horiek helduko zitzaizkigula. Guk gogoratu genien baita ere, apirilaren 28 arte gobernu zentralak, bere almen guztiak zeuzkala, bere funtzio eta eskumen guztiak aitortuta zeuzkala, eta beraz zegoela arrazoik, guk ez genuela bentsat arrazoirik ikusten, gurekin hartutako konpromiso hori bertan bera usteko, eta eurek horrela aitortu zuten. Eta gero, aprilaren 28tik aurrera bai beste fase bat etorriko litzateke, eta orduan bai gobernua funtzioetan egongo litzateke, eta beraz bere eskumenak murriztuta izango lituzke, baina ordura arte bentsat bere eskumen guztiak osorik dauzka, eta eskualdaketak egiteko poderi guztiak dauzka inolako murrizketarik gabe. Eta konpromisoa da, hemendik eta ordura arte bentsat, elkarlanean jarraitzeko, beraiek gurekin hitzartu duten konpromiso hori betetze bidean, eta egutegiari, lehenbiziko atalari bentsat, osotasuna emateko bidean. Lehenbiziko atala, gogoratu behar da, 7 eskumen aldaketa aurreikusten zituen lehenbiziko atal hori, hemendik eta apirilera bitartean gauzatu beharrekoa zen. Beraz, epearen barruan gaude benetan hori osoan bete alizateko, eta horrean jardungo dugu, eta gure alegin guztiak hor zentratuko dira hurrengo aste eta hilabeteetan. El 28 de abril en las materias que tienen pactadas, por lo menos hasta ese tiempo. Luego ya, no sé, pero por lo menos los plazos que se han dado hasta el 28 de mayo, ¿cree que hay posibilidad de avanzar en ello? Bueno, efectivamente, el viernes pasado, como podrán imaginar, inmediatamente después de que se produjera el anuncio de disolución de Cortes y de elecciones generales, nos pusimos en contacto con nuestros interlocutores en Madrid a propósito del proceso de transferencias para intentar confirmar su voluntad de mantener firme el plan de trabajo que se comprometieron a llevar a cabo en relación con las transferencias pendientes, ¿no? Nos dijeron efectivamente que era así, que iban a continuar en ese empeño, que el calendario efectivamente contempla un primer bloque de transferencias que habría de desarrollarse de aquí al mes de abril, no después del mes de abril, y que por tanto disponen de tiempo material suficiente para abordar las materias incorporadas a ese bloque. Hay otro aspecto que nosotros quisimos subrayar desde el principio, ¿no? Aunque el presidente haya anunciado la celebración de próximas elecciones y las cámaras estén disueltas ya, el Ejecutivo continúa en pleno ejercicio de sus facultades. Sigue ejerciendo plenamente todas las atribuciones y competencias que tiene reconocidas por el ordenamiento jurídico y, por tanto, nada impide que en el periodo temporal comprendido entre el momento presente y el 28 de abril se puedan llevar a cabo las transferencias comprometidas en ese primer bloque, ¿no? Que temporalmente se incluiría dentro del arco temporal que ellos se comprometieron a cumplir por lo que respecta a esas primeras 7 transferencias. Por tanto, ellos nos dijeron que esta misma semana nos iban a remitir las 5 materias restantes, las que faltaban para completar el primer bloque. Acusaron recibo de las alegaciones que hicimos en relación con las 2 primeras, de las que ya les di cuenta. Les dije que efectivamente ya la semana pasada recibimos 2 remesas de documentos que hacían referencia a 2 materias concretas. En relación con esas materias concretas, después de un primer análisis, hicimos una serie de alegaciones que identificaban algunos errores y algunas lagunas que había que corregir, iniciando ya el proceso negociador. Acusaron recibo de nuestras alegaciones, expresaron su disposición efectivamente a ir, intercambiando con nosotros la información que fuera precisa para avanzar en la negociación, y se comprometieron a que a lo largo de esta semana remitieran las 5 restantes para conformar el primer bloque de transferencias que necesariamente tendrá que llevarse a cabo antes del 28 de abril, ¿no? Se entraba en el tercer bloque, si no me equivoco, se empezaba a hablar a partir de julio. ¿El Gobierno vasco asume que puede haber un retraso en cuanto a esa materia que era prioritaria en un principio para los partidos del Gobierno? Hombre, lo que parece evidente es que con este Gobierno, que como tal quedará en funciones a partir del 28 de abril, va a ser muy difícil que se pueda materializar esa
esa transferencia, ¿no? Porque temporalmente, con arreglo al calendario que elaboró el Gobierno central, se ubica fuera del arco temporal que media entre el momento presente y el momento en el que vayan a celebrarse las elecciones, ¿no? Si el Gobierno que vaya a suceder al actual, cualquiera que fuese, asume el compromiso asumido por este Gobierno en relación con las transferencias pendientes y hace suyo ese calendario, pues lógicamente tendremos que retomar las conversaciones y la reclamación correspondiente, ¿no? Ese es un empeño en el que insistirá el Gobierno vasco, eso lo puede asegurar cualquiera que sea el Ejecutivo que se vaya a constituir después de las elecciones, ¿no? Pero en principio este Gobierno, tal y como está, y con el lapso temporal que se ha dado a sí mismo después del anuncio de las elecciones, pues difícilmente podrá abordar esa transferencia que ya en su programación temporal queda fuera del marco temporal previsto, ¿no? En el juicio del proceso se acaban de conocer las citaciones, han citado al Lehendakari el 28 de febrero, jueves. No sé si tiene ya el propio Lehendakari conocimiento de esa citación y, bueno, tendría que mirar la agenda, pero creo que el jueves, y creo que hay pleno. No sé si le va bien o no le va bien al Lehendakari. Bueno, a ver, es la primera noticia. Yo esta mañana en el Consejo de Gobierno todavía el Lehendakari no conocía ese dato, no había recibido formalmente ninguna notificación para comunicarle su citación como testigo en ese procedimiento y, por tanto, no ha compartido con nosotros nada que tenga que ver ni con esa fecha ni la oportunidad de ir. Claro, su disposición a colaborar con la justicia en este y en otros asuntos es total. Por tanto, pues supongo que tendrá que elegir entre una obligación pública y la otra y supongo que, pero solamente supongo porque es algo que no he contrastado con él, ¿no? Pues dará prioridad al requerimiento judicial, ¿no? Como, en fin, supongo que no puede ser de otra manera, ¿no? No sé si tiene que ser presencial. ¿Existe la posibilidad de que, no sé, declare por videoconferencia o no? Existe la posibilidad de que no sea presencial. Mecanismos existen y precedentes existen, pero es algo que corresponde decidir al tribunal caso por caso, ¿no? Por tanto, será el propio Tribunal Supremo el que decida si en este caso va a aceptar o no algunos testimonios prestados por vías distintas a la directamente presencial. Es algo que, en fin, pues habrá que indagar y conocer, pero no creo que hasta la fecha haya reconocido de modo expreso a nadie este derecho, este tribunal en este procedimiento, ¿no? Pero esto, además del Lehendakari, me imagino que también a algunos otros responsables públicos preguntarán sobre el particular y se documentarán sobre esa posibilidad está abierta o no, porque si esa posibilidad está abierta, muy probablemente pues será posible compatibilizar sus obligaciones públicas como ciudadano que presta testimonio en calidad de testigo en un procedimiento judicial penal y su condición de miembro del Parlamento Vasco para participar en un pleno parlamentario en el ejercicio de su función representativa, ¿no? En principio arazorik ikusten, bertara joan alizateko epaiketara esan nahi dut. Ez, arrazorik ez, lehendakariak ez du oraindik jakinarazpenik jaso, hori argia da, eta gaur goizean hitz egin dugunean ez zeukan horren berri, eta berak erakusten duena da une oro bere jarrerarik aldekoena justiziarekin bat egiteko eta justiziari eskatzen duen laguntza guztia emateko. Beraz, horretarako, bera jarrerarik onenean egokienean dago eta prest dago bere adierazpena egiteko eta eskatzen zaizkion informazio guztiak emateko. Hori bai, egun berean eginkizun ezberdinak suertatzen badira eta ustargarriak ez badira, erabaki beharko da zeini ematen zaion lehentasuna eta suposatzen dut, baina suposatu egiten dut, honek ez dut esan nahi horrela denik, ze berarekin ez dut hau kontrastatu, suposatzen dut lehentasuna ematekotan justiziak eskatutako eskakizun horri emango zaiola, baina hori erabakiko da. Beste kontu bat litzateke, bata eta bestea ustargarriak izango balira, eta horrek eskatuko luke noski bere lekukoa auzitegi goren aurrean personalki izan beharrean bide telematikoen bitartez egin alizatearena. Baina hori ez dago gure eskuetan, ez dago lehendakariaren eskuetan hori erabakitzea, auzitegiak berak erabaki behar du hori horrela izatea, da oraindik nik dakidan ez behintzat ez du horrelakorik erabaki. Oso ondo, besterik ez badago, datorren astera arte.